Hola, ante todo, buenos días, ¿cómo están? Yo lo leí, me encantó, profesor. Encuentro que es un gusto leer este tipo de cosas. Qué Así que bueno. muchas gracias por darme esta oportunidad. Ya, comienzo. Dice, matemáticas y pandemia. Señor director, recuerdo cómo, hace menos de un año, llovían las críticas. ¿Para qué le va a servir a mi hijo saber logaritmos y exponenciales? La diferencia entre un falso positivo y un negativo en estadística, la diferencia entre un aumento nominal o porcentual, la diferencia entre la correlación y la causalidad. La lista sigue. Además, que nunca vemos el terrible efecto de abandonar la importancia de la enseñanza de las ciencias básicas, en particular la matemática, para considerarla como poco prácticas y no aplicadas. Llevamos años recibiendo críticas y luchando contra los esfuerzos permanentes de eliminar estos contenidos de la enseñanza básica y media. El uso de la palabra teórico como sinónimo de inútil y poco prioritario ya forma parte de la jerga de muchos. Ahora enfrentamos una pandemia en que todos estos conocimientos nos permiten tranquilizarnos, comprender, enfrentar y decidir acciones en el día a día. Y no menos importante, separar la paja del trigo. Vivimos en un hervidero de fake news, ¿puede ser así? ¿Está bien? Sí, está bien, muy bien leído. Y noticias sesgadas cuya finalidad no es ayudar a los que los leen. Desconfiemos siempre cuando un par de líneas nos dan la explicación y la solución perfecta y exacta para un problema complejo. Así no funciona ni avanza la ciencia. Desconfiemos cuando los argumentos son más que desacreditar lo que los otros han hecho que realmente decir cómo solucionar de aquí en adelante. La ventaja del tiempo pasado es enorme. Pier Paul Romagnoli, decano Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Andrés Bello. Excelente, muchas gracias. Como les decía, encontré esto hace unos días y pensé que era una muy buena manera de comenzar la clase de hoy para que no se olviden, porque estamos incluso en estos tiempos que parecen tan inciertos, estudiando algunas cosas como por ejemplo matemática, que va a hacer que nos cuestionemos varias cosas y que entendamos cómo es que se modelan varios fenómenos en el mundo y que eso nos va a servir eventualmente para tomar decisiones. Si es que alguien tiene algún comentario acerca de lo que acabamos de leer, lo pueden escribir ahora. Yo también mandé la imagen por el chat, la pueden descargar por ahí y la voy a mandar por correo o subir a webclass quizás también en la tarde, por si lo quieren leer nuevamente. Esto creo que fue enviado a un diario que no me gusta mucho, pero la columna está buena. El diario creo que es La Segunda. No sé, estoy tratando de identificarlo por la letra que usa. Bien, jóvenes. Aparecen en la carta varios conceptos que hemos estado estudiando este año y que vamos a estudiar a lo largo de lo que queda, y en años siguientes a ustedes también les va a tocar, como logaritmos exponenciales, entre otras cosas. Pero en particular, hoy vamos a continuar con nuestra exploración de las funciones cuadráticas. Entonces, vamos a ir en este momento al documento de Desmos donde estamos anotando nuestros apuntes, porque ayer había quedado un ejercicio que vamos a comenzar a desarrollar ahora. Entonces vamos a compartir pantalla. Para hacer un repaso de esto, una función cuadrática es una en la que la variable independiente aparece elevada a 2, como por ejemplo esta, que es la más simple que habíamos visto, y que en su forma gráfica la función traza esta curva que se llama una parábola, ¿bien? Que la habíamos identificado también con algunos elementos de la naturaleza, como las antenas parabólicas o algunas estructuras arquitectónicas. Habíamos estudiado una forma algebraica general, que es lo que vamos a terminar de revisar hoy, qué ocurre cuando varían algunos de estos parámetros, y para eso vamos a partir expresando esta función en su forma tabular y gráfica. Bien, me gustaría saber si alguien de ustedes la hizo ayer en la tarde o ayer después de clase en general. Si es que tienen alguna solución a esto, pueden mandarla por el chat, levantar la mano y decir, sí, profe, a mí me dio tal y tal cosa, o profe, sabe que a mí me costó esto y esto, bien, para que lo revisemos antes de pasar a desarrollarlo acá. Pero en el ejercicio
como dice acá, era expresar esta función, que está aquí en su forma algebraica, en su forma tabular y gráfica, o sea, pasarlo a la tabla de dos columnas con valores de x y el correspondiente valor de y. Se recomienda probar para x los valores de menos 4 a 4. Bien, eso es, yo se los dije porque la forma de la función se dibuja mejor si es que está perdón, evaluada en varios puntos. Y finalmente dice, además identifique los valores de los coeficientes A, B y C, que son estos coeficientes de acá. Y de hecho vamos a partir por eso. Como les dije también ayer, estas partes eran independientes. Lo de identificar los valores de los coeficientes y aparte expresar la función de esa manera. Bien, así que partamos por lo segundo, ¿bien? Vamos a poner acá desarrollo. Primero vamos a partir por los valores de los coeficientes. Ok, si es que ustedes son capaces de identificar cuáles son los valores de los coeficientes, por favor déjenlos en el chat. Entonces, recuerden que el coeficiente A, ese es el que acompaña al x al cuadrado. Como dice acá, A siempre va a ser distinto de 0. Los otros pueden ser 0, efectivamente. Vamos a ver casos de eso en un momento. Una vez que hayamos terminado esto, vamos a ver distintos ejemplos de funciones cuadráticas. El término b es el que acompaña a la x que va elevada a 1, o sea que no se le ve el exponente y que se llama término lineal. Y c es el término independiente o libre, o sea el que no tiene ninguna x. Basado en eso, entonces, me gustaría que ustedes determinaran cuáles son los coeficientes a, b y c, y si tienen alguna idea de cuáles son, que los envíen por el chat, por favor. Bien, entonces aquí estamos esperando que alguien de ustedes mande los valores correspondientes a cada uno de los coeficientes. Mientras voy a escribir las otras cosas. Perdón por eso. Y esto va a ser X, va a ser Y. Bien, dado que no tenemos respuesta en el chat, vamos a hacerlo acá. Bien, excelente. Acaba de llegar una respuesta y es casi correcta. Bien, recuerden que el A es el número que multiplica al X cuadrado. Entonces aquí tenemos que identificar cuál es el número que multiplica al X cuadrado. Es un 1, porque no aparece nada. Entonces en este caso A igual 1. Cuando en matemática hablamos de coeficientes, se refiere a B y C son los números, ¿ok? No los símbolos o las letras, ¿bien? Entonces en este caso A es 1, porque el término cuadrático es X al cuadrado. Bien, y aquí entonces les recuerdo que cuando aparece solamente el símbolo, se está multiplicado por un número que no se ve, ese número es 1. Dado que multiplicar por 1 no cambia el número, nunca lo ponemos. Bien. Luego tenemos b. B es el coeficiente del término lineal. En este caso el término lineal es menos 3x, así que muy bien, el b en este caso es menos 3. Porque el término lineal es menos 3x. Bien, si se fijan, estos coeficientes a, b y c son los que están multiplicando. El primero es el que está multiplicando el x al cuadrado, que es 1. El segundo, el b, es el que está multiplicando el x elevado a 1, o sea, el x simplemente, en este caso es menos 3. Y el tercero, c, es el término que no lleva x, y este en este caso es 4. 4 porque el término independiente es
exactamente 4. Bien, es importante que ustedes entiendan, aprendan cómo identificar estos coeficientes, porque después, cuando nos pasemos a ecuación cuadrática, va a cambiar un poco el asunto. Bien. Por otro lado, la función en la forma tabular se ve así. Hasta el momento esto está vacío, pero ahora vamos a poblar esta tabla. Tenemos menos 4. Aquí son varios valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4. Bien, y aquí se viene una parte que es un poco más latera, que es la de hacer todos estos cálculos, porque ahora tienen que reemplazar cada uno de estos valores en la forma de la función, que de hecho lo vamos a poner explícita acá para que no tengamos que subir y bajar tantas veces. X al cuadrado menos 3x más 4. Bien, entonces recuerden, ¿cómo es que reemplazamos? Cuando vayamos a reemplazar, especialmente los números negativos, tengan mucho ojo con los signos. Por lo tanto, yo les recomiendo que cuando reemplacen usen paréntesis. Entonces, en este caso sería menos 4 al cuadrado, menos 3 por menos 4, más 4. Bien, de esa manera no ocurren errores como elevar solamente el 4 y quedarse con el signo negativo acá, entre otras cosas. ¿Ok? De la misma manera entonces se realizan los siguientes valores. En este caso, menos 4 al cuadrado es 16, menos 3 por menos 4 es más 12, y luego le sumamos 4 y eso da 32. Bien, reitero entonces qué fue lo que pasó acá. Tomamos el valor de x igual a menos 4, lo reemplazamos en la función. Cuando reemplazamos, especialmente los números negativos, como les dije, tengan ojo de reemplazar usando paréntesis para que no se pierdan estos signos negativos que al elevarse al cuadrado desaparecen. Bien, si ustedes hacen este reemplazo sin paréntesis, quedaría menos 16 acá, lo que es incorrecto. Bien, entonces menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4, que eso es 16 positivo, porque negativo por negativo da positivo. Luego tenemos menos 3 por menos 4, que es positivo, porque nuevamente tenemos menos por menos que da positivo. Y el 4 que no cambia en nada, es independiente del valor de x, o libre del valor de x, por eso le llamamos término independiente, término libre. Y luego sumando todo esto, 16 más 12 es 28, 28 más 4 es 32. Bien, ¿dudas con esto? ¿Cómo se hace el cálculo? Aprovechemos de repasar un poquito de aritmética en este punto. Mientras ustedes tienen dudas, las escriben en el chat. Voy a escribir cuál es la solución cuál es el y equivalente al segundo número. En este caso, si se fijan, tenemos algo bien parecido, que es menos 3 al cuadrado, que eso nos da 9. Luego menos 3 por menos 3, que nuevamente nos da 9 positivo. Por lo mismo de antes se eliminan los signos. Y luego tenemos más 4. 9 más 9 es 18 y 18 más 4 es 22. Bien, ¿cómo van hasta el momento? ¿Los siguen o no? Dejen un comentario en el chat. Aprovechen de responder todas sus dudas en este momento. Bien, excelente, María Jesús dice, voy bastante, muy bien. Entonces, en este paso, la función bajó de valer 32 a valer 22. Si esto fuera una recta, el siguiente paso también bajaría 10, perdón, su valor en 10 unidades. Pero en este caso, el valor no baja en 10 unidades, sino que baja solamente 8 unidades. Porque recuerden que esto no es una recta, sino que sigue esta línea curva que viene bajando muy rápido, luego frena un poco, luego comienza a crecer.
Entonces estamos acercando al punto donde comienza a frenar. En este caso, cuando lo evaluamos en x igual a menos 2, tenemos menos 2 al cuadrado, que es 4, luego menos 3 por menos 2, que es 6 positivo, y el 4, que lo sumamos al igual que antes. En este caso entonces tenemos 4 más 6, 10, más 4, 14. Vicente, la verdad que se comprendo, pero me pierdo un poco. Si se pierde en algún momento, perdón. Si se pierde en algún momento, no duden en decir, profe, no entiendo qué es lo que hizo en tal punto, ¿ok? Recuerden, por favor, preguntar de manera bien específica. Le avisaré cualquier cosa, muy bien. Luego, continuamos con el menos 1. Tenemos menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 4. En este caso tenemos 1 más 3 más 4, que es igual a 8. Bien, con 0, ¿qué es lo que se imaginan que va a pasar? Con 0 los cálculos se simplifican bastante porque solamente queda el 4, efectivamente. Porque la parte que x al cuadrado, 0 al cuadrado, luego 3 por 0, que es 0, más 4, no pasa nada. Milena dice, profe, no entendí muy bien la tabla, muy rápido. Recuerden que esta tabla se construye de la misma manera que lo hemos hecho antes. Aquí lo único nuevo que estamos haciendo es hacer cálculos con números al cuadrado. Bien, los cálculos son en todos los casos, el mismo. Lo único que va cambiando son los números. Así que fíjense lo que pasa. Siempre el número lo elevamos al cuadrado primero, menos 4 al cuadrado, porque el primer término es x al cuadrado. Bien, luego tenemos menos 3, que es el coeficiente del término lineal, por el número, que en este caso era menos 4, y luego le sumamos 4. Entonces, menos 4 al cuadrado, al elevar al cuadrado desaparece el signo negativo, y nos queda 16. En el segundo caso, perdón, en el segundo término tenemos menos 3 por menos 4, en este caso al estar multiplicando un número negativo por un negativo queda positivo, 16 más 12, y el más 4 que es igual en todos los casos, porque este no depende de x. Entonces es así como hemos ido llenando todos los valores que tenemos acá. Tenemos una pregunta, ¿qué hace que se forme la parábola? ¿El exponente al cuadrado? Sí, el exponente al cuadrado hace que forme la parábola, porque para números negativos muy grandes, al elevarlos al cuadrado desaparece el signo negativo, entonces va a tener un valor positivo muy grande, y para números positivos, el elevar al cuadrado los va a agrandar más, entonces eso hace que el gráfico baje y suba nuevamente. Bien, entonces para el 1 vamos a tener algo parecido al menos 1 de acá, pero con un cambio bien particular. Vamos a tener menos 1 al cuadrado, menos 3 por 1 más 4. Que si fijan es parecido al de antes, pero no tenemos el signo negativo. En este caso, el primer término nos va a dar lo mismo, porque, como les decía, el elevar al cuadrado hace que desaparezca el signo negativo del exponente, perdón, del número que estamos elevando, de la base. Así que menos 4 al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado. Pero ahora el término lineal va a ser negativo, porque estamos multiplicando negativo por positivo. Así que veamos qué es lo que pasa en este caso. Vamos a tener 1 menos 3 más 4. Y esto tiene un valor de 1 menos 3 es menos 2, más 4 es 2. Vamos a ver qué hace con el número 2 ahora. Vamos a tener 2 al cuadrado, menos 3 por 2, más 4. Y esto es 4 menos 6
más 4. Porque 2 al cuadrado es 4, menos 3 por 2 es menos 6, y el más 4 que, como les decía, siempre va ahí. Y esto también tiene un valor de 2. Entonces, si se fijan aquí, parece que la parábola, o el decrecimiento de la parábola se estancó. ¿Qué es lo que va a comenzar a pasar ahora? Va a volver a crecer. O va a comenzar a crecer, porque antes estaba frenando, 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 bajando, ahora va a crecer. Veamos que efectivamente pase eso. Entonces, cuando reemplacemos x igual 3, va a quedar 3 al cuadrado, menos 3 por 3, más 4. 3 al cuadrado es 9, menos 3 por 3 es menos 9, así que estos dos términos se van a cancelar. Lo vamos a poner explícitamente de todas maneras. 9 menos 9 más 4. Y eso es igual a 4. Si se fijan, hay cierta simetría en esto, porque aquí tenemos 1 menos 3 más 4, aquí tenemos 1 más 3 más 4, aquí tenemos 4 menos 6 más 4, esto es 4 más 6 más 4. Esto es una coincidencia muchas veces y no necesariamente va a ser así, ¿ok? Que esto tenga una simetría alrededor de este punto. ¿Ok? Así que no se confundan mucho con eso. Y finalmente con 4 vamos a tener 4 al cuadrado, menos 3 por 4 más 4, que ustedes se pueden imaginar qué valor tiene también, porque tenemos también aquí una simetría en los valores. Estos dos valen 2, estos dos valen 4, así que este de acá va a valer 8, porque vamos a tener 16 menos 12 más 4, que es 8. Así que no se confíen si es que les aparece en algún momento una simetría. Intenten de todas maneras resolver todos los valores que se les están dando. ¿Okay? Cosas con las que tienen que tener ojo, como les dije. Con las elevadas al cuadrado cuando tengan números negativos, con las multiplicaciones de números negativos por negativos. Por lo mismo, intenten reemplazar siempre entre paréntesis, sobre todo cuando sean números negativos. Si se fijan, yo aquí todos estos valores los reemplacé con usando paréntesis para que tuviéramos claro que cuando elevemos al cuadrado va a ser menos 4 por menos 4 y el resultado tiene que ser positivo. Recuerden que siempre el elevar un número al cuadrado me va a entregar un número positivo. Bien, entonces, dado que tenemos nuestra función en forma tabular, ahora lo podemos pasar a nuestra forma gráfica. Y eso lo vamos a hacer por acá y vamos a crear una tabla. Entonces, nuestros valores son menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y los valores que teníamos correspondientes eran 32. 32. Ese punto que está acá, si fijan, tiene valor menos 4, 32. Luego 22. 14. Y comienzan a aparecer los puntos aquí en nuestra curva. 8. 4, 2, 2, 4, 8. Entonces aquí tenemos varios de los puntos que construyen nuestra curva. Entonces aquí ustedes pueden imaginarse ya cuál es la forma de la curva que pasa por acá. Dado que ya tienen una idea de cómo se ve una parábola, perdón, pueden dibujarla con la mente, o podrían dibujarla con la mente, pero vamos de todas maneras a hacerlo con ahora comprobarlo escribiendo la forma algebraica acá, y dado que esta página web lo puede verificar sin problema, esto va a ser x al cuadrado menos 3x más 4. Que si se fijan coincide justamente con los puntos verdes que estábamos dibujando acá. Así que bien, lo hicimos bien. Que ustedes lo hicieron simultáneamente. Excelente, muy buen trabajo. Si se dedicaron a entender, excelente, buen trabajo también. ¿Qué dice aquí Vicente de la Barra? ¿Solo cuando es al cuadrado se curva así? Sí.
si funciones más, o con otros exponentes, ustedes los van a ver en cuarto medio. ¿Bien? Pero claro, lo que puede pasar es que se curva así, o puede ser lo mismo, pero curvada para abajo, por ejemplo, así. Vamos a ver los distintos casos en la clase del día lunes. Bien, entonces, voy a guardar esto para que ustedes lo tengan en este documentito. Exportar. Guardar. Recordemos los pasos que seguimos entonces. Teníamos la función de la forma algebraica y lo que hicimos fue darnos algunos valores de x para graficar luego esta función. En este caso lo hicimos de menos 4 a 4. Fíjense que si lo hubiéramos hecho de menos 3 a 3, quizá no hubiéramos tenido tantos puntos para dibujar la parábola de forma bonita, pero es posible hacerlo de todas maneras. Aquí además yo elegí darles números desde menos 4 a 4 para que tengan mayor oportunidad de ejercitar sus habilidades aritméticas para elevar números al cuadrado. Entonces esto lo vamos a renombrar parábola 5, 6, porque es 5 del 6. Y vamos a volver acá para agregarla a nuestro documento. La forma gráfica está incluida en la figura de más abajo. Bien, y entonces ahora les va a tocar a ustedes. Les voy a dar un ejercicio para que lo comiencen a desarrollar en este ratito, ¿ok? Gráfica de f de x igual x al cuadrado menos 3x más 4. Y esto va a quedar muy grande, ¿verdad? Que hemos tenido ese problema tantas veces. Sí, ahí está gigante por algún motivo. ¿Qué pasó? Ah, eso pasó. Ya. Entonces, como les decía, yo ahora les voy a dar un ejemplo para que ustedes ejerciten también su capacidad de gráfica, entre otras cosas. Entonces, el ejemplo que les voy a dar, el ejercicio, perdón, que les voy a dar es el siguiente. Es lo mismo, pero con otros valores de la parábola. Bien, ejercicio expresa la función es ese de acá. Bien, vamos a ponerlo en otra página. Entonces el ejercicio que quiero que ustedes desarrollen ahora, en estos 10 minutitos que nos quedan, que es lo que alcancen a hacer en realidad, es expresar la función fx es igual a 2x al cuadrado menos x menos 5 en su forma tabular y gráfica. Se recomienda probar para x los valores de menos 4 a 4, lo voy a poner aquí de menos 3 a 3 para que lo alcancen a hacer. Recuerden que pueden usar calculadora también, no hay ningún problema. Además identifique los valores de los coeficientes a, b y c. Bien. Javier dice, profe, me pierdo la forma gráfica, como que me enredo. Si tienes la tabla hecha, lo que puedes hacer es, bueno, son dos cosas. Si es que la quieres hacer a mano, hacer tu plano cartesiano y ponerle los numeritos a cada uno de los ejes y ver cuánto me tengo que mover para el lado, que eso me lo da el X, y cuánto me tengo que mover para arriba y abajo, que me da el Y. Si es que lo haces con una herramienta computacional, como esta, como la de Desmos, lo que tienes que hacer es crear una tabla y aquí poner los valores de X e Y, y eso te lo va a dar al tiro. Bien. ¿Cómo se ubica uno de estos puntos? Veamos el ejemplo de menos 2,14. Menos 2,14 está acá porque
tiene el valor de x es menos 2, entonces nos paramos en este punto. Como x es negativo, nos movemos desde el origen hacia la izquierda. Y luego como el y, el segundo punto es positivo, es el 14, nos vamos a tener que mover hacia arriba hasta la posición justamente 14, que es ese de ahí. Vemos que está un cuadradito debajo del 15, así que ahí está el 14. Lo mismo con los otros puntos. Bien, por ejemplo, este que es 1,2, perdón, es un cuadradito para el lado y 2 para arriba. Y entonces nos va a aparecer. Bien, entonces el ejercicio que tenía para ustedes se los dejo ahí nuevamente. Expresa la función f de x igual 2x al cuadrado menos x menos 5. En su forma tabular y gráfica se recomienda para x probar los valores de, para que alcancen a hacerlo, no de menos 4, 4, aunque de todas maneras quien tiene mayor velocidad para estas cosas de matemáticas lo puede hacer de menos 4, 4. Se recomienda probar para x los valores de menos 3 a 3. Además, identifique los valores de los coeficientes a, b y c. ¿Esto cuenta como nota acumulativa o uno comenzará con ello? No, no todavía. Había planeado hacerlo, pero nos pidieron cambiar en las reglas de contenidos unas mensuales y hasta que ustedes no las tengan, no voy a hacer alguna evaluación todavía. ¿Ok? Lo que vamos a hacer este mes al menos es que en un momento, la próxima semana vamos a tener una evaluación y después vamos a tener evaluación chica como de este tipo todas las clases. Si es que me lo aprueban, eso es lo que vamos a hacer. Pero se los voy a decir cuando tengamos las redes aprobadas. Entonces, por mientras que ustedes trabajan en eso, yo voy a armar parte de la tabla. X. Entonces, y igual 2x al cuadrado. Menos x menos 5. Bien. Una pregunta que me llega en el chat, como antes de la x no hay ningún número, pero está el signo negativo, entonces el coeficiente es menos 1, sí. En este caso, el coeficiente del término lineal es menos 1. Menos 3. Menos 2. Bien, entonces ahí está la tabla que ustedes tienen que rellenar. A medida que lo vayan rellenando, me comentan qué valores obtienen. No sé, porque se supone que iban a ser de los ramos más esenciales. No sé si están haciendo artes, por ejemplo, tecnología. ¿Sí están haciendo
Tengo una pregunta en el chat, profe, primero se multiplica y luego se eleva. No. Recuerden que el orden de las operaciones es primero elevar y después multiplicar. Así que, por ejemplo, el menos 3 acá, de hecho lo voy a hacer como ejemplo. Bien, esto va a ser 2 por menos 3 al cuadrado menos 3 menos 5. En este caso lo que vamos a hacer primero es elevar el menos 3 al cuadrado y va a quedar 2 por 9 menos 3 más 5. Profe, en el menos 3 y menos x se pone menos 3 o menos 3 más. Se pone menos 3 porque tienes el menos del menos x y aparte tienes el menos del 3. Esto es 21. 21 menos 5 es 16. El primer numerito, por ejemplo, es 16. Explico qué fue lo que hice acá. Reemplazo primero el menos 3, que haría menos 2, perdón, 2 por menos 3 al cuadrado, menos 3, y luego menos 5. Menos 3 al cuadrado es 9, positivo. Recuerden que el cuadrado elimina los signos negativos. Luego menos 3 y menos 5. 2 por 9, 18, menos 3, cambia signo más 3, y el menos 5 queda igual. 18 más 3 es 21, menos 5 es 16. Muy bien María Jesús, que dice que lo de 16 también. En la media están reclamando que les mandan mucho. El Simón intenta mandar lo menos posible también por eso, pues, para bajar la carga para él. Sí. Igual el Simón hace clases en páginas que te lo revisan automáticamente. Entonces, todos los niños tienen el mismo problema, pero con diferentes números. Y después la cuestión te dice los resultados, ¿no? Y él tiene que pasarlo a la tabla y... Les voy a dar la respuesta a estos para que tengan alguna idea de si es que lo que están haciendo está bien. Esto va a ser... Sí, no sé con la que yo, pero me agarró la mía. Hablan de pegar. Sí, maldita que se fue. Ah, pero no está con él. Ya. Ya. Esos son los valores que obtuve yo. Dicen que esos sean efectivamente los valores que obtuvieron ustedes también. Si es que lo hicieron bien, si es que no, de todas maneras los vamos a revisar la próxima clase, ¿ok? Cómo es que obtuvimos todos esos números. Si es que tienen tiempo, ganas, ánimo, recursos, etcétera, intenten desarrollar eso en sus casas. De todas maneras, en la próxima clase vamos a terminar de revisar esto, ¿bien? Tomás dice aquí me equivoqué en 2, o puede que yo me haya equivocado. Bien, recuerden que yo no tengo la verdad absoluta. Ok, esos jóvenes, vayan a descansar, a espabilar, una ducha, una lavada de cara si es que no lo han hecho, un desayuno muy importante si es que no lo han hecho, y nos vemos más tardecito en la clase de las 10 de física, ¿ok? Donde vamos a continuar un poquito con el concepto de aceleración. Muchas gracias por su participación. Gracias a la profe María Elena por acompañarnos nuevamente, y cuídense mucho, que estén muy bien.